Ese fue el informe. Le damos la bienvenida al especialista, el doctor Héctor Velarde, gastroenterólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juliana? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. ¿Cómo se da esto, doctor? En realidad hay muchas personas que tienen diferentes problemas gastrointestinales y no conocen de toda la variedad a veces de enfermedades y solamente se encasillan como que en las más escuchadas, ¿no? Pero, ¿qué es el SIBO y cómo nosotros podemos sospechar que quizás padecemos de SIBO? Realmente el SIBO es una entidad que nos ha acompañado a lo largo de muchos años y siempre ha sido una entidad de alguna manera prevalente que ha sido subestimada o a veces ha sido subdiagnosticada. Muchos de nosotros hemos tenido episodios de gases, distensión, sonidos en abdomen, mala asimilación, alteración del cambio evacuatorio, estreñimiento extremo, diarrea extrema por temporadas muy largas. Y sin embargo, dentro de todo esto, asociado a de repente desgano, astenia, fatiga. Todo eso es parte del contexto del SIBO o síndrome de sobrecrecimiento o sobrepoblación bacteriana intestinal. Hay que entender primero de que todos tenemos una microbiota, una flora intestinal, que son los microbios buenos que viven en el intestino. Las bacterias de la flora intestinal tienen un papel metabólico importante en el procesamiento de alimentos. Pero cuando se pierde el control y esas bacterias comienzan a proliferar en cantidad, entramos en lo que se llama un sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Entiendo. Entonces, en realidad los síntomas son bien variados, ¿no? O sea, el estreñimiento constante, o las deposiciones sueltas, o la distensión abdominal, ¿no? ¿Hay algún examen que determine y pueda llegar a la conclusión exacta de que la persona padece de SIBO? La primera parte es la clínica, el interrogatorio para el paciente. Saber que el paciente tiene algún cambio de hábito evacuatorio significativo muy largo. La distensión es probablemente uno de los síntomas, la distensión, el balonamiento. Muchas veces entran los pacientes a la consulta diciendo, tengo el abdomen como de gestante, ¿no? Bastante prominente. Y solo a expensas de gas, sonidos, los sonidos en abdomen, los borborismos, que llamamos nosotros la transmisión de borborismos, son síntomas que nos hacen sospechar. Eso en el contexto de alguna alteración en la parte metabólica del paciente. De repente vitamina B12 baja, de repente de malnutrición, de repente episodios de hipersomnia, o sea, mucho sueño, el paciente se apaga, el paciente se va apagando en el día como una vela, nos hacen sospechar la posibilidad de SIBO. Lo segundo, las pruebas de intestino. Las pruebas intestinales son importantes, las pruebas de heces sobre todo, ¿no? Tenemos en el Perú el famoso estudio coprológico funcional que nos puede dar una idea de que puede haber una disbacteriosis, algún proceso de exceso de fermentación intestinal. Y definitivamente tenemos pruebas confirmatorias como la prueba de aliento para ver sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Tenemos que entender que cuando hablamos de microbiota no hablamos de un solo tipo de bacterias, hablamos de 4.000 trillones de bacterias aproximadamente, agrupadas en unas 600 o 800 familias diferentes. Pero cuando hablamos de sobrecrecimiento nos resulta más fácil estudiarlas en función al gas que producen. Tenemos bacterias productoras de hidrógeno, SIBO a expensas de bacterias productoras de hidrógeno, bacterias productoras de metano, aquellos pacientes que tienen gases muy fétidos, muy malolientes, explosivos de repente, y que se asocia un poco más a trastorno de estreñimiento. Y tenemos bacterias productoras de azufre, ¿no? Que también dentro de los tres tipos. Los más comunes en Perú usualmente son los SIBO, el sobrecrecimiento asociado a hidrógeno y también el sobrecrecimiento asociado a metano, que los podemos diagnosticar con pruebas de aliento para definir el sobrecrecimiento bacteriano. También hay pruebas de heces moleculares que se realizan en el país donde la muestra se envía al extranjero y de alguna manera nos pueden tipificar los trastornos bacterianos intestinales. Pero la parte clínica es importante, hay que entenderlo, el estudio de heces, el estudio de aliento confirmatorio. Y hay algo que es importante entender, siempre están más expuestos al sobrecrecimiento bacteriano las personas que tienen algún padecimiento crónico que tienen con un componente inmunológico, por ejemplo hipotiroideos, por ejemplo diabéticos, y el otro grupo de más expuestos siempre son las intolerancias alimentarias no asumidas, el intolerante a la lactosa que no se cuida, el intolerante al gluten que de repente tampoco se cuida. Entiendo. Doctor, ¿y uno puede pasar, por ejemplo, de que tenga en una época como que mayor crecimiento de una bacteria en específico, en otra época de otra bacteria, así? ¿O es que es como que sí puede ser esto súper variante?
Es que no hablamos en microbiota, no hablamos de bacterias, sino hablamos de familias bacterianas, de conglomerados bacterianos. Entonces sí es posible que tenemos pacientes que tienen sobrecrecimiento mixto, más a extensas de hidrógeno y a extensas de metano, a veces más extensas de metano que de hidrógeno y viceversa, ¿no? El patrón va cambiando de acuerdo a varios factores, la nutrición, la actividad física, el estado metabólico del paciente. De un tiempo a esta parte, otro grupo de pacientes que también suelen padecer de sobrecrecimiento bacteriano son los que se exponen a terapias bariátricas o terapias para bajar de peso, los posoperados por algún evento para alguna cirugía bariátrica para bajar de peso, los pacientes gastrectomizados, a balón intragástrico, los pacientes que son sometidos a dietas a veces muy extremas, y hablaba de actividad física, los pacientes con vida sedentaria. Hay que entender que la microbiota, la flora intestinal, es como una huella digital. Cada persona tiene una microbiota totalmente diferente a la otra, que es distintiva, pero también la microbiota se adapta al estado de actividad del paciente. La microbiota de un paciente que es corredor de maratón no va a ser igual a la microbiota de un paciente que es futbolista de competición, y no va a ser igual a la microbiota de una persona sedentaria. Entonces hay una desadaptación en estos casos, y eso nos conlleva a sobrecrecimiento bacteriano. Entiendo. Y también influye, me imagino, el tema emocional, ¿no? Es un poco para un lado y para el otro. Siempre hablamos del eje cerebro-intestino. Definitivamente el sobrecrecimiento es una de las patologías. La microbiota es tan importante que sostiene la capacitancia del intestino, es decir, de alguna manera sostiene y capacita la permeabilidad del intestino, el espacio entre célula y célula. Si yo lo comparo con un ladrillo, la microbiota permite que se mantenga sólido el empalme, el cemento entre ladrillo y ladrillo, entre célula y célula del intestino. Si yo de alguna manera tengo un paciente con un sobrecrecimiento bacteriano, esta permeabilidad se aumenta y muchas toxinas a través del intestino pueden llegar al torrente circulatorio de ahí al cerebro y ejercer algún grado de microinflamación. Esa inflamación se va a traducir como cambios en el estado de ánimo, como eventos de depresión, eventos de ansiedad. Y también lo contrario. Definitivamente el estrés va a manejar diferentes mediadores químicos que van a afectar la función del intestino, haciéndolo más lento, haciéndolo más rápido. Hablaste tú al inicio en el video muy bien acerca de la ralentización del peristaltismo. Todo ese conjunto de factores van a tener que influir en el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, el manejo de SIBO al final no es un manejo solo de un antibiótico y un probiótico. Es un manejo multidisciplinario, es un manejo de regresar a la actividad física del paciente, dejar el sedentarismo, es un paciente de mantener una actividad aeróbica del paciente, la actividad respiratoria es importante, es un manejo de la dieta del paciente, evitar el exceso de alimentos procesados o alimentos sobrefermentados, es un manejo de higiene de alimentos. Es un manejo de alguna manera de un apoyo psicológico de soporte. Es algo multidisciplinario en realidad, definitivamente, ¿no? Multifactorial, como bien lo dice. Doctor, ¿y hay alguna edad en que pueda empezar el SIBO, sobre todo? Los fenómenos de sobrecrecimiento bacteriano o los fenómenos de desproporción de las bacterias del intestino, la pérdida del equilibrio o el exceso bacteriano, las dos caras de la moneda, se pueden presentar en cualquier etapa de la vida. De hecho, tenemos reportes de SIBO en el adulto mayor, y cada vez nuestros colegas y hermanos geriatras nos ayudan mucho más en el enfoque diagnóstico del paciente adulto mayor, sobre todo porque muchos de ellos también son polimedicados o sufren diferentes patologías. Pero también lo vemos en niños, porque el niño está en la casa, sale a comer, come por acá, come por allá, y en ese trastorno se va capacitando su microbiota en base a lo que va comiendo fuera, pero también se va contaminando con diferentes tipos de familias bacterianas. No es bueno darle al niño permanentemente golosinas o alimentos procesados, porque en ellos nos ponen riesgo. Y si tenemos un niño con alguna posibilidad de un trastorno de intolerancia alimentaria, tenemos que diagnosticarlo, tenemos que respetarlo y tenemos que hacerle caso al niño cuando dice no quiero comer este alimento o no me gusta la leche, por ejemplo. Puede ser que realmente no le guste, o puede ser que
Que le caiga mal, que tenga no todos tolerando alimentaria que estamos dejando pasar. Claro, porque hay muchas personas que no detectan una intolerancia, hay personas que no saben que son celíacos hasta llegar a la vida adulta y decían, bueno, yo siempre sentía que me caía mal, ¿no? Pero como que no me prestaban atención o no me hacían caso cuando lo refería, ¿no? Y también le caía el castigo. Sí, exacto. Entonces hay que prestar bastante atención definitivamente para que se pueda pues tratar de la mejor manera. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde explicándonos más acerca del SIBO. Recuerde, por favor, radio oyentes, ¿dónde pueden encontrarlo? Estoy en la clínica Ricardo Palma, pueden coordinar al 224-0971, también al 997-97-6226, cualquier duda. Muchísimas gracias, doctor Velarde, nuevamente por haber estado con nosotros esta tarde. Hasta luego.